Comiendo la diáspora, con Sarah Gardner. Hola a todos y bienvenidos otra vez a Comiendo la diáspora. Yo soy Sarah Gardner, bloguera y vuestra anfitriona de esta gira por las diversas cocinas de la diáspora judía. Me alegra mucho de que hayáis venido para compartir este rato otra vez conmigo y además os deseo muy felices fiestas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una comunidad de judíos y una cocina bastante desconocidas por mucha gente. Vamos a hablar sobre los judíos Mizrahi, o como les voy a llamar, Mizrahim. Su nombre viene de la palabra en hebreo para este o oriente, pero sería inapropiado llamarles judíos orientales por muchas razones que luego os voy a comentar. Según la Enciclopedia Británica, los judíos Mizrahi, también se llaman judíos orientales, son los aproximados 1.5 millones de judíos diaspóricos que residían por varios siglos en el norte de África y el Medio Oriente, y cuyos antepasados no residían en Alemania ni España. Basta decir que esta definición es bastante general y realmente no nos ayuda a entender quiénes son los judíos Mizrahi, salvo en el sentido en que se nos ubica en el mundo del este, en la parte del mundo que hoy denominamos el Medio Oriente. Dilip Iro, escritor del libro El Medio Oriente Esencial, un guía comprensivo, nos da otra definición un poco más matizada. Escribe que Mizrahi es el término aplicado a los judíos no ladino hablantes de países árabes, Irán, India o Asia Central. En los tiempos bíblicos, sus antepasados se fueron de Palestina para el norte de África o el Medio Oriente, de donde se emigraron a Asia Central o el subcontinente de India. Aunque su religión se les distinguía de sus anfitriones, asimilaron culturalmente y adaptaron el idioma local como suyo. Así podemos entender que los Mizrahim son distinguidos de los Sefardim y los Ashkenazim, no solo geográficamente, sino también lingüísticamente, además de que los Mizrahim seguían su propio hilo de la diáspora judía en un momento distinto de la historia judía que los Ashkenazim y los Sefardim. Y hay que decir que la historia de los Mizrahim efectivamente traza los puntos más lejos de la historia del pueblo judío. Aunque litúrgicamente en términos de práctica de judaísmo se parece mucho a los judíos sefardíes, como por ejemplo el bimá, el plataforma donde se reza en las sinagogas, está en el centro de la sinagoga, en sinagogas mizrahíes, en vez como los sefardíes, en vez de al frente, como es común en las congregaciones ashkenazíes. La identidad y la cultura de los Mizrahim son bastante distintos por causa de su historia muy distinta a la de los sefardíes y claro, también los ashkenazí. Las comunidades más tempranas de Mizrahim se encontraban en las regiones que hoy denominamos Irak, Irán y Yemen. En 586, antes de la época común, el imperio babilonio conquistó a la región y a Judá del Israel antiguo, en el sur, al sur del país, donde vivían los judíos que serían los antiguos israelitas de los cuales habla la Torá. Mientras los babilonios ocupaban a la tierra de Israel, exiliaron a la gente que vivía ahí, los Yehudim, o hoy lo que denominamos los judíos,
que vivían ahí como cautivos en Babilonia. De ahí empezó la cautividad de Babilonia, que resultó en varias comunidades judías en la Babilonia antigua y en territorios que se compartían ese terreno. Años después, el imperio persa conquistó a los babilonios y, aunque ofreció libertad a los judíos, muchos de esos judíos que se habían exiliado durante la cautividad decidieron quedarse. Es durante esa cautividad que el texto central de interpretación rabínica de la Torá, el Talmud Bavli de Babilonia, fue empezado, y fue ese texto que contribuyó mucho a la práctica del judaísmo en cuanto a la comida, incluso sacrificios, la observancia de Shabbat y el kashrut. A partir de ese momento, los Mizrahim contribuían a las ricas culturas de los lugares del Medio Oriente en que vivían. En concreto, eran contribuyentes principales en la cultura fructífera de los califatos de Bagdad y Damasco. Eran poetas, guerreros y comerciantes, a menudo interactuando comercialmente y culturalmente con sus correligionistas sefardíes en España, mientras mantenían su propia cultura y práctica de judaísmo basado geográficamente en el Medio Oriente. Luego, esa historia larga se hizo la perspectiva a través de la cual se veía a los Mizrahim sus correligionistas. Escribiendo a los finales del siglo XIX, Elgar Nathan Adler, un historiador y además el hijo del gran rabino del Imperio Británico, viajó a Teherán, en Irán, para investigar los libros que se encontró en los Genizot, los archivos para los textos sacros de una comunidad judía cuando se retira a esos textos, de las comunidades de los judíos persos. Su reportaje de esos archivos tenía el propósito de también retratar a la vida religiosa y la cultura de los Mizrahim para los judíos integrados en sus contextos europeos. Su descripción de su proyecto nos revela mucho de su perspectiva en cuanto a los Mizrahim. Escribe que este listado de libros quizás servirá el propósito de indicar las tendencias y los prejuicios literarios de un grande cuerpo de judíos, muchos de los que quizá descendían de los 10 tribus, muchos de los que son restos de la cautividad de Babilonia que no regresaron cuando se restauró el segundo templo. Nuestro conocimiento de estos judíos ha sido hasta ahora escaso. En esta cita podemos averiguar 3 puntos muy importantes sobre la relación entre los Mizrahim y los judíos europeos, es decir, que incluye a los Ashkenazim y los Sefardim, que definen nuestro entendimiento histórico de los Mizrahim. Primero, vemos que para Adler y entonces para sus colegas judíos de Europea, los Mizrahim y su cultura son bastante desconocidos. Esa falta de familiaridad, por un lado, obviamente había generado el interés bastante compasivo por parte de Adler. Al mismo tiempo, que es el segundo punto que os quiero subrayar, es que ese desconocimiento de los Mizrahim y su identidad, aquí en la cita de Adler, simbolizada por sus tendencias literarias, viene de una falta de exposición entre los Mizrahim y los judíos europeos. Eso es lógico cuando se considera el momento en tiempo en que escribía Adler y además la distancia considerable entre Europea continental y el Medio Oriente. Sin embargo, esa falta de exposición, y esto es el tercer punto que quiero que entendáis,
crea un vacío de conocimiento en el cual Adler sustituye una leyenda que los Mizrahim son los descendientes de los 10 tribus perdidos del Israel antiguo, para la historia verdadera de los Mizrahim, y en hacerlo les hace más fantástico. Y en esa frase en que Adler plantea la historia de la comunidad que se está investigando, que según él remonta a 2 momentos bastante importantes de la pérdida de un grupo de judíos antiguos, Adler, sin conciencia, hace una fuerte división entre los Mizrahim, esos descendientes de judíos perdidos, y el grupo del que él viene, de los judíos europeos. Efectivamente, el subtexto de esa frase de Adler implica que el judaísmo de los Mizrahim no es igual al judaísmo estándar de los judíos europeos, aunque sea fantástico y él esté maravillado por esa práctica de judaísmo. Y esos puntos son muy importantes para entender el lugar de los Mizrahim en relación a los Ashkenazim y los Sefardim. Que los Mizrahim, en su manera de vestir, rezar, hablar y por supuesto comer, son los judíos de la Biblia, de las leyendas antiguas que definen a la identidad judía, pero ya no son relevantes a la condición contemporánea de la supuesta mayoría de judíos de Europa, cuya práctica e identidad judía eran aceptadas como estándar. Y eso, claro, afectó a la percepción de la comida mizrahi también. Fue un fenómeno bastante común para judíos europeos, a menudo de raíz ashkenazí o sefardí, pero bastante asimilados, el judío que sea, a la cultura europea, a los finales del siglo XIX, a la manera de Adler, de hecho, viajar al Medio Oriente y documentar los hábitos y las vidas cotidianas de los Mizrahim, igual a sus compatriotas cristianos. Todo a propósito de investigación antropológica. Muchas veces esas escenas estudiadas fueron escenas domésticas de mujeres preparando o sirviendo comida. Y la comida era muy distinta de la comida de los judíos europeos. Había arroz, té dulce, el perfume de especias menos usadas en la cocina ashkenazí y sefardí, como el cardamomo. Toda esa diferencia fue el enfoque de la fascinación y la vista orientalista de sus correligionistas ashkenazí y sefardí. Paradójicamente, después del Holocausto, mientras líderes de los ashkenazim buscaban otra manera de ser judía, reencontraron con los Mizrahim con una nueva visión. Los Mizrahim entonces representaban para los creadores del Estado de Israel una distinta identidad judía, la cual no se había tocado el Holocausto y el sufrimiento que causaba. Y eso no tenía solo que ver en la manera de pronunciar hebreo que adaptaron de los Mizrahim, que era el nuevo idioma oficial de Israel, sino también la comida que caracterizaba a ese nuevo estado. Platos como jajnun, un tipo de pan frito de los judíos yemeníes, falafel, bolas fritas de garbanzos, y sabich, rebanadas de berenjena frita con huevo duro servido en un pita, simbolizaban una nueva manera de comer basada en las raíces antiguos de los judíos del Medio Oriente. Entonces, en los propios platos de la cocina mizrahi
podemos ver y entender las narrativas esenciales no solo de los judíos antiguos, esos israelitas de la Biblia, sino también la identidad nueva que se quería construir y apoyar los judíos modernos, su representación tangible siendo el Estado de Israel. Tanto como los otros grupos de judíos que ya hemos discutido en esta serie, los Mizrahim tienen leyendas que ayudan a caracterizar su cultura y su cocina. Al mismo tiempo, a diferencia de los Ashkenazim y los Sefardim, los Mizrahim han sufrido también la apropiación de esos mitos, incluso por parte de sus hermanos judíos, para apoyar una visión bastante limitada de los Mizrahim y su identidad. A través de su cocina podemos entender que la cocina, tanto como la identidad de una comunidad, es mucho más que las leyes y los mitos que la definen al resto del mundo. Y con eso os ofrezco una receta muy rica de la cocina mizrahi que se llama duke. Duke es una receta tradicional del Seder de la Pascua judía en las casas mizrahíes. Es tradición en general en las casas judías durante la fiesta de la Pascua judía comer una pasta dulce que se llama haroset. En el plato del Seder, que en hebreo significa orden y es el nombre de la comida festiva de la Pascua judía, el haroset simboliza los ladrillos y el mortero con que los judíos construían los edificios del faraón. En la tradición ashkenazí se hace haroset con manzanas, nueces y vinos, y en la sefardí se lo elabora con dátiles y nueces. La versión mizrahi se parece a una pasta espesa de especias y frutas deshidratadas y tiene otro nombre, duke. Las instrucciones siguen. En un sartén grande y seco, tuesta 220 gramos de ajonjolí blanco hasta que se broncee ligeramente. Quítalo del sartén y déjalo enfriar. En una olla grande combina 525 gramos de dátiles picados, 450 gramos de pasas sultanas picadas, 140 gramos de almendras picadas, 125 gramos de nueces picados, 4 cucharaditas de canela molida, media cucharadita cada uno de cardamomo molido, clavo molido, jengibre molido y sal, y agua suficiente para crear una mezcla parecida a una conserva. Cuece la mezcla sobre fuego bajo, revolviéndolo a menudo hasta que se espese la mezcla, como 15 minutos. Déjala enfriar y sírvela en tu plato de Seder. Muchísimas gracias otra vez por compartir este rato aprendiendo de la tradición mizrahi conmigo y os espero para otra vez muy pronto cuando comemos la diáspora. Feliz año nuevo y muy buen provecho. Un abrazo.